Lo que están a punto de escuchar no es solo reconstrucción de un caso, es la historia de una crisis que fue creciendo en silencio dentro de un entorno familiar hasta terminar en una de las tragedias más impactantes recientes en Estados Unidos. La familia quiere que les transmitamos a todos ustedes que les permitan vivir su duelo y atravesar este proceso, porque no es fácil para ellos, de ninguna manera. También piden que permitan al Departamento de Policía de Shreveport hacer su trabajo en esta investigación. Asimismo, quieren que continúen orando por sus familias, pero también que entiendan que 7 de esos niños eran hijos del señor Elkins, quien les quitó la vida. Todo ocurrió en Shreveport, en el estado de Luisiana. Allí, un hombre de 31 años quedó en el centro del hecho que hoy genera conmoción a nivel nacional. Pero para entender lo que pasó, hay que ir más atrás, a los días previos, a las señales, a lo que, según quienes lo conocían, ya venía ocurriendo. De acuerdo con las autoridades y con testimonio de familiares, la relación de pareja atravesaba un momento crítico. La mujer le había pedido la separación. No era una conversación reciente ni aislada, era una decisión que venía tomando forma y que ya se había planteado con claridad. Para él, sin embargo, esa posibilidad parecía difícil de aceptar. Como consecuencia de estos actos, termina quitándole la vida a 8 menores. 7 eran hijos del atacante. El hombre habría empuñado su arma y accionado contra sus cabezas. Nada más ayer por la tarde estaba sentado en su terraza y lo saludé desde lejos. Él me devolvió el saludo. Los niños estaban jugando en el jardín. Personas cercanas aseguran que las discusiones se hicieron más frecuentes, no necesariamente visibles para todos, pero sí constantes en la intimidad. En medio de ese escenario comenzó a evidenciarse un deterioro emocional que, con el paso de los días, se fue profundizando. Aquí aparece un elemento clave de toda esta historia: los antecedentes de salud mental. El hombre había atravesado episodios complejos meses antes, había requerido atención especializada y, según se ha conocido, incluso había expresado pensamientos negativos resistentes. En conversaciones con su entorno más cercano, llegó a manifestar una sensación de angustia constante, como si estuviera perdiendo el control de su propia vida. Algunos familiares han señalado que en medio de esa crisis él temía quedarse solo. Temía perder a su familia y ese temor, lejos de canalizarse, fue creciendo sin contención suficiente. Con este contexto se llega al día de los hechos. Lo que ocurrió dentro de las viviendas donde se desarrolló el caso sigue siendo materia de investigación, pero el resultado es claro y profundamente doloroso. 8 menores perdieron la vida en un episodio que hoy es catalogado como la violencia intrafamiliar extrema. Las autoridades han sido prudentes en la forma en que comunican los detalles, pero han confirmado que se trató de un evento concentrado en un corto periodo de tiempo que dejó a toda una comunidad en estado de shock. Hemos más que duplicado nuestros homicidios en la ciudad de Shreveport debido a un acto de violencia doméstica. Nosotros como comunidad, negros, blancos, republicanos, demócratas, necesitamos unirnos y luchar por lo que es correcto. Esto no es más que pura maldad. Entre los elementos que más han impactado a la opinión pública está la historia de uno de los niños, quien en medio de la desesperación intentó escapar subiendo al techo de la vivienda. Era un intento por ponerse a salvo, por encontrar una salida en medio del caos. Sin embargo, no logró sobrevivir. Este hecho, sin necesidad de mayores descripciones, refleja la dimensión humana de lo ocurrido. Lamentablemente, una de las niñas fue encontrada muerta en el tejado. Estamos trabajando para determinar si él le disparó mientras la niña estaba en el tejado intentando escapar. Tras el episodio, el hombre abandonó el lugar. Se inició entonces una persecución por parte de las autoridades. Minutos después, ese intento de huida terminó con su muerte, cerrando de manera abrupta la posibilidad de conocer su versión directa de los hechos.
The individual responsible, once leaving this scene, performed a carjacking, at which point in time Shreveport Police Patrol officers got behind that vehicle and a chase ensued. Desde ese momento, la investigación se ha centrado en reconstruir no solo el qué pasó, sino el por qué. Y es ahí donde vuelven a aparecer los mismos elementos: la ruptura de pareja, la crisis emocional, los antecedentes psicológicos y señales previas que, vistas en retrospectiva, adquieren un peso mucho mayor. Este caso ha abierto nuevamente el debate en Estados Unidos sobre la salud mental, especialmente en contextos familiares, sobre qué tan efectivos son las redes de apoyo y qué ocurre cuando una persona atraviesa una crisis profunda y no logra encontrar contención, y cómo esos factores pueden escalar en escenarios de alta tensión emocional. También pone sobre la mesa una discusión compleja: la dificultad de identificar a tiempo cuando una situación previa puede convertirse en un riesgo mayor, porque en muchos casos estas historias no comienzan con un hecho extremo, sino con señales pequeñas, dispersas, que no siempre reciben la atención necesaria. Hoy la comunidad de Shreveport intenta procesar lo ocurrido. Las autoridades continúan con las investigaciones, mientras familiares, vecinos y todo un país buscan respuestas. There are 8 children that are deceased. I can't be strong for you. I think about the mother and what this family has lost. Pero más allá de los datos, de los reportes oficiales y de las hipótesis, queda una sensación difícil de ignorar: la de una tragedia que en algún punto pudo haber tenido otro desenlace. Este no es solo un caso policial, es también una historia sobre lo que pasa cuando se acumulan tensiones, cuando las crisis no se abordan a tiempo y cuando el entorno no logra intervenir antes de que sea demasiado tarde. Por ahora, lo único que es claro es el impacto que deja 8 vidas jóvenes que se apagan en medio de un contexto que aún se intenta comprender, y una serie de preguntas que probablemente tardarán mucho tiempo en tener respuestas completas.